Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que para muchos de ustedes, estoy seguro que va a generar muchísima expectación y hasta quizás un poquito de polémica. Hablaremos de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas y las series, dos figuras que han conquistado corazones y que, al parecer, han tenido un pequeño pero interesante encontronazo. Prepárense porque la historia que les traigo hoy es la de Can Yaman quejándose y atención, porque Demet Özdemir no se quedó callada. Así es. La reacción de ella ha sido digna de comentar y aquí vamos a desglosar todo, con todos los detalles que han ido saliendo a la luz y las interpretaciones que han surgido. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a que le den clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que les van a encantar. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en esta historia. Ustedes saben que la fama trae consigo un escrutinio constante, ¿verdad? Cada paso, cada palabra, cada gesto de las celebridades está bajo la lupa de los medios y, por supuesto, de sus fanáticos. Y en este caso parece que una declaración de Can Yaman desató una cadena de reacciones, y Demet Özdemir, con su habitual elegancia y fuerza, decidió que era su momento de responder. La tensión, diríamos, se palpó en el ambiente, al menos en las redes sociales y en las portadas de las revistas del corazón. La noticia, que inicialmente pudo haber pasado desapercibida para el público general, se convirtió en un verdadero tema de conversación en el universo digital de los seguidores de ambos actores y de la industria del entretenimiento turco en general. Para entender bien el contexto, debemos remontarnos un poquito. Can Yaman, como muchos de ustedes saben, es un actor turco que ha alcanzado una popularidad masiva, no solo en su país sino internacionalmente. Su carisma, su físico y sus interpretaciones lo han convertido en un verdadero ídolo. Ha protagonizado varias series de éxito que han trascendido fronteras, y su presencia en pantalla es sinónimo de éxito y atracción. Y Demet Özdemir, por su parte, es una actriz turca igualmente talentosa y querida, conocida por su dulzura, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público a través de personajes entrañables. Ambos compartieron escenario y pantalla en una de las series más exitosas de los últimos años, Erkenci, donde interpretaron a una pareja que se convirtió en un fenómeno. La química entre ellos era innegable y es precisamente esa conexión en pantalla, esa magia que transmitían al público, la que a menudo alimenta los rumores y las expectativas del público sobre la vida real de los actores. La pareja de Sanem Can se convirtió en un referente del romance televisivo, y sus seguidores suspiraban con cada gesto, con cada mirada. Pues bien, sucedió que Can Yaman, en una de sus intervenciones públicas o quizás en una entrevista, hizo algunos comentarios que, según la interpretación de muchos, incluyendo a Demet, fueron un tanto, como decirlo, quizás un poco despectivos o por lo menos, que no reconocían el trabajo y la importancia de quienes lo rodeaban. Se dice que de alguna manera, él intentó atribuirse gran parte del éxito de la serie, minimizando quizás el aporte de sus compañeros de reparto o del equipo técnico. Es un clásico, ¿no? Cuando un proyecto triunfa, es fácil que el protagonista, que es la cara visible, se lleve la mayor parte del crédito. Pero a veces ese brillo puede cegar un poco y hacer olvidar que las grandes producciones son el resultado de un esfuerzo colectivo, de la suma de talentos y dedicaciones de un equipo multidisciplinar. Los rumores sobre sus declaraciones se propagaron rápidamente, y el debate sobre si sus palabras eran justas o arrogantes comenzó a gestarse en las redes sociales. Y aquí es donde entra en juego nuestra querida Demet. Ella, que siempre se ha mostrado como una persona muy respetuosa, pero también muy segura de sí misma y defensora de su trabajo y del trabajo de los demás, sintió que era necesario pronunciarse. No se trata de una simple queja, sino de una respuesta contundente que, sin ser agresiva, dejó muy claro su punto de vista. Se dice que Demet, al escuchar o leer las palabras de Can, reaccionó de una manera que sorprendió a muchos. En lugar de ignorarlo como a veces se hace en el mundo del espectáculo para evitar polémicas, ella decidió confrontarlo, pero de una forma inteligente y profesional. Imaginen la escena. Las redes sociales arden con las declaraciones de Can. Los fanáticos se dividen. Algunos defienden a ultranza a su ídolo, argumentando que él simplemente expresó su opinión o que se le malinterpretó. Otros empiezan a cuestionar sus palabras, recordándole el valor del trabajo en equipo y la importancia de la humildad. Y en medio,
De todo ese revuelo, Demet, con una publicación en sus redes sociales o quizás en una entrevista concedida a un medio confiable y respetado, lanza su mensaje. No usó nombres directamente en todas sus intervenciones, o quizás sí, pero el mensaje era inconfundible y apuntaba claramente a la situación generada por las palabras de su ex coprotagonista. Ella habló de la importancia del trabajo en equipo, de la humildad, de reconocer el valor de cada persona en un proyecto, desde el más visible hasta el más discreto. Hizo hincapié en que el éxito de Erkenciskus fue el resultado del esfuerzo de un equipo entero, desde los guionistas que crearon la historia, los directores que guiaron las escenas, los productores que hicieron posible la financiación, hasta el último técnico de sonido, el maquillador, el vestuarista, y por supuesto, todos y cada uno de los actores que dieron vida a los personajes. Y lo hizo con ese toque que la caracteriza. No fue un ataque directo y vengativo. Fue más bien una lección de profesionalismo y de compañerismo. Fue como decir, de forma sutil pero firme, sí, el protagonista es importante, su papel es crucial, pero no olvides a todos los que hicieron posible que ese protagonista brillara y que la historia cautivara al público. Y la forma en que lo dijo, sin alzar la voz, sin recurrir a insultos o descalificaciones personales, pero con una firmeza que dejaba pocas dudas sobre su convicción, fue lo que impactó. Fue un golpe maestro digno de una actriz que sabe manejar las cámaras y las emociones, tanto en la ficción como en la vida real. Su respuesta fue analizada al detalle por sus seguidores y por la prensa especializada, que destacaron su inteligencia emocional y su respeto por la industria. Muchos interpretaron su reacción como una defensa no solo de ella misma, sino de todo el elenco y el equipo que trabajó incansablemente en la serie. Demet es conocida por ser una persona que valora mucho las relaciones laborales, la armonía en el set y el respeto mutuo. Y es probable que las palabras de Khan no solo le hayan molestado a ella, sino a muchas otras personas involucradas en Erkenciskus, quienes se sintieron infravaloradas o invisibilizadas por las declaraciones del actor. Es un tema delicado porque cuando uno alcanza la cima, es fácil que se olvide de los peldaños que le ayudaron a subir, de las manos que le tendieron o de las personas que colaboraron para que ese ascenso fuera posible. La gente en las redes sociales se volvió loca. Los comentarios se multiplicaron en plataformas como Twitter, Instagram y foros de fans. ¿Tenía razón Khan?, preguntaban algunos, defendiendo la posible perspectiva del actor. ¿Fue Demet demasiado dura?, se preguntaban otros, analizando si su reacción fue desproporcionada. ¿O fue simplemente justa y necesaria?, era la pregunta que resonaba con más fuerza entre aquellos que valoraban su intervención. La discusión se extendió por días e incluso semanas, dividiendo a la comunidad de seguidores de ambos actores y generando debates más amplios sobre la ética profesional y el reconocimiento en el mundo del espectáculo. Los fans de Khan defendían su derecho a expresarse y a opinar sobre su carrera, mientras que los fans de Demet aplaudían su valentía, su lealtad hacia sus compañeros y su profesionalismo al abordar la situación. Y entre tanto debate queda claro que las palabras tienen poder, y que la forma en que se usan puede generar ondas expansivas que afectan a muchas personas y a la percepción pública de los involucrados. Lo interesante de esta situación es que nos muestra una faceta de la industria del entretenimiento que a menudo no vemos. Detrás de las sonrisas perfectas, los romances de película y las alfombras rojas, hay personas reales con sus propias percepciones, sus propios egos, sus propias inseguridades y sus propias batallas. Y cuando esas batallas, por muy discretas que sean, salen a la luz, por muy pequeñas que parezcan en el gran esquema de las cosas, nos dan una visión más humana y auténtica de estas estrellas que admiramos, recordándonos que al fin y al cabo, son seres humanos con sus propias complejas dinámicas. La reacción de Demet en particular ha sido vista por muchos como un acto de empoderamiento. En un mundo donde a menudo se espera que las mujeres en la industria del entretenimiento sean dóciles, que eviten la confrontación y que no generen conflictos para no ser etiquetadas negativamente, Demet demostró que se puede defender con elegancia, inteligencia, principios y sin caer en la vulgaridad. No se trata de buscar pelea o de generar un escándalo gratuito, sino de establecer límites, de alzar la voz por lo que se considera justo y de reconocer el valor de quienes contribuyen al éxito colectivo. Su respuesta fue un mensaje para otras mujeres en la industria, demostrando que es posible ser fuerte y asertiva sin sacrificar la propia integridad o la imagen profesional. Ahora, ¿qué significa todo esto para ellos en el año personal y profesional? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Quizás este incidente haya generado una tensión entre ellos que aún perdura, una frialdad en sus interacciones si es que se encuentran. O quizás, como en muchas ocasiones en el mundo de la fama,
las cosas se calmen con el tiempo, se archiven en el pasado y cada uno siga su camino profesional y personal, centrándose en nuevos proyectos. Lo que sí es seguro es que esta historia ha dado mucho de qué hablar, ha generado un debate interesante y ha puesto de manifiesto la importancia de la humildad, el reconocimiento del trabajo ajeno y el respeto mutuo en cualquier ámbito profesional, especialmente en uno tan colaborativo como la producción audiovisual. Piensen en cuántas veces hemos visto a personalidades famosas cometer errores similares, ya sea por exceso de confianza, por falta de perspectiva o por simple olvido. Es fácil caer en la trampa de creer que uno es el único artífice de su éxito, cuando la realidad es mucho más compleja y está tejida por los aportes de muchas personas. Y la respuesta de Demet Özdemir nos recuerda que hay maneras de abordar estas situaciones de forma constructiva, sin perder la compostura, sin caer en lo vulgar y sobre todo, defendiendo los principios del trabajo bien hecho y del respeto entre colegas. Es una lección para todos nosotros, no solo para las celebridades que viven bajo el foco público, sino para cualquiera que trabaje en equipo y aspire a un ambiente laboral sano y productivo. Y aquí es donde entra la parte intrigante y donde las preguntas se multiplican. ¿Cómo se sentirá Can Yaman al ver que su queja, o su forma de expresarse, tuvo esta repercusión y generó una respuesta tan contundente y admirada por muchos? ¿Habrá reflexionado sobre sus palabras y sobre el impacto que tuvieron? ¿Habrá comprendido la perspectiva de Demet y del resto del equipo? O quizás se sentirá incomprendido, o creyó que sus declaraciones eran legítimas. La verdad es que solo él lo sabe. Pero lo que está claro es que Demet no dejó pasar la oportunidad de defender lo que consideraba justo y de reconocer el esfuerzo colectivo que hizo posible el éxito de Erkencikus. Y esa audacia, esa seguridad en sí misma, esa capacidad de defender sus principios sin temor, es algo que personalmente admiro mucho. Esta situación nos da una pincelada de cómo funciona la dinámica entre compañeros de trabajo, especialmente cuando hay tanta presión, tanta atención pública y tanto talento involucrado. Es fácil idealizar a los actores y pensar que todo es perfecto entre ellos, que la amistad y el respeto son eternos, pero la realidad, como siempre, es mucho más matizada, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de camaradería y sus posibles fricciones. Entonces, para recapitular un poco, tenemos a Can Yaman que, por lo que parece, hizo unas declaraciones que generaron descontento, un comentario que muchos interpretaron como una minimización del esfuerzo colectivo. Y enfrente Demet Özdemir, que decidió no quedarse callada y responder de una manera que puso las cosas en su justo lugar, resaltando la importancia del trabajo en equipo, la humildad y el respeto mutuo. Una batalla de egos quizás, pero librada con inteligencia, profesionalismo y sin escándalos innecesarios, al menos por parte de Demet, quien demostró una gran madurez y coherencia en su actuar. Y bueno, mis queridos amigos, esta es la historia que queríamos compartir hoy con ustedes. Un vistazo a las complejidades de la fama, a las dinámicas del mundo del espectáculo y a las reacciones que pueden surgir cuando las palabras no son cuidadosas o cuando se percibe una falta de reconocimiento. Espero que les haya parecido tan interesante, reveladora y digna de reflexión como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Creen que Can Yaman tenía motivos para quejarse o para expresar sus sentimientos de la manera en que lo hizo? ¿O creen que Demet Özdemir actuó correctamente al responder y defender el trabajo del equipo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si les gustó este vídeo, no olviden regalarme un me gusta, que siempre motiva, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de estas historias interesantes, y si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido, analizando a fondo las noticias del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.